Buenos días, hermanos, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén mirando. Queremos darles la bienvenida a todos y como habíamos estado pasando el cartel en diferentes medios, lo que hoy queremos hablar es sobre el pecado más grande en el reino. ¿Alguno sabe cuál es el pecado más grande en el reino? ¿Sí? La desobediencia, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre eso, que es muy importante. Y esto para que también entendamos los que estamos en la fe, los que creemos en Jesús, entendamos también por qué a veces podemos ver esta actitud en muchas personas, que las cuales nosotros consideramos que tienen una necesidad, que es como que su vida está clamando a gritos, auxilio, ayuda, pero sin embargo, cuando uno le extiende la mano, no lo quieren recibir. Y uno de esos es precisamente este pecado, el que nos hace obrar y actuar y responder de esa manera. Para ello vamos a ir a un texto que está en Mateo capítulo 23. El Evangelio de Mateo capítulo 23 nos habla de algo que Jesús va diciendo, enseñando. Dice en Mateo capítulo 23, versículo 2, las palabras de Jesús. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Amén. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Nos está hablando Jesús en esa observación que hace en su entorno, en su medio, donde los fariseos eran los que en cierta manera dictaminaban mandamientos para que los hombres del pueblo los realicen. Pero lo que Jesús hace la denuncia es que dice ellos van dando pesadas cargas sobre la gente, cosas que hacer según la ley. No nos olvidemos que dentro de la ley está la ley escrita, la ley de Moisés, y está la ley oral, aquellos mandamientos añadidos que fueron poniendo los sacerdotes, que fueron colocando para una manera de vivir, comportarse, pero habían llegado al extremo de que había tantas leyes, tantos mandamientos, que sobrepasaban incluso los mandamientos escritos. O sea que cada uno tenía que estar ahí, vamos, si me muevo a la derecha tengo que ver hasta qué punto me debo de mover, porque si no ya voy a estar transgrediendo. O cuando hago algo tengo que fijarme cómo debo de hacerlo, porque no vaya a ser que vaya a transgredir uno de los mandamientos. Y la denuncia de Jesús dice, ellos les ponen las cosas que tienen que hacer, pero sin embargo ellos hablan, pero no lo hacen. A ellos lo que les gusta es estar en los primeros lugares.
Hacen cosas como para que la gente diga, qué bueno es. Y esto es algo que no solamente vamos a ver en el sentido de esa época. Acordémonos que la gente que hacía esto era la gente que en cierta manera estaba gobernando con el Imperio Romano. Eran personas que habían sido puestas por el Imperio Romano para que gobiernen la provincia, pero sin embargo, ellos a la vez estaban haciendo estas cosas, pero lo que les interesaba era mucho la apariencia. Y que ellos, según su opinión, lo sabían todo. Y todos los demás tenían que hacer conforme ellos decían. Y decía que esto no es algo nuevo o algo pasado, vamos a decirlo mejor. Esto es algo que lo vamos viendo en los diferentes países, en los gobiernos, en la gente que a veces nos gobierna, que van imponiendo ley tras ley, intentando cuadricular a tal punto el comportamiento del ser humano. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento innato de que el ser humano quiere andar en su manera más cómoda, quiere obrar de la manera conforme mejor le parece, según su conveniencia, según el beneficio que le traiga a sí mismo. Y entonces, por eso hemos visto la corrupción, por eso vemos que a veces hay empresarios que ganan muy bien, pero están viendo la manera de evitar pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y a veces resulta que los gobiernos sacan leyes intentando hacer que estas personas paguen sus impuestos debidamente, pero de una u otra manera, en realidad, este hombre, como es poderoso, no le afectan porque él encuentra a través de juristas y estudiosos de las leyes la manera u otra manera de cómo escapar precisamente a esto, y a quien terminan realmente afectando son a los más pequeños de él. Y esto estaba sucediendo en Israel. El pueblo estaba siendo oprimido, tenía que pagar impuestos a los romanos, tenía que pagar impuestos para el templo, tenía que pagar una serie de imposiciones económicas, aparte de todos los mandamientos adicionales que tenían que cumplir. Así que el pueblo sentía una pesada carga y tenía que vivir en una mentalidad donde realmente las obras al final se convertían como la cosa más importante. Y Jesús les dice, estas personas son las que les gusta que les llamen maestro. Es como hoy en día podemos decir, el sabio, es un sabio en tal cosa, en tal área, un sabio científico, un sabio en matemática, ¿no? Y que les gusta que les llamen de esa manera. Sin embargo, le dice a los discípulos, a vosotros no busquen que les llamen maestro. ¿Por qué? Porque debemos aprender algo. Debemos aprender a ser humildes. Debemos aprender a que yo no lo sé todo, que tengo muchas cosas que aprender. Hay gente que piensa que sabe mucho de la Biblia, pero quizás como ocurría en los fariseos, sabían mucho de la Biblia, pero no sabían el espíritu de la palabra, que era lo que Dios estaba queriendo. Así que también les dice, mira, a estas personas les gusta estar en los primeros sitios, en los primeros lugares. Es una actitud, yo diría, natural en el ser humano que vive con pecado. El hecho de querer ser el más importante, el hecho de querer afianzarse a una posición simplemente por envanecerse, simplemente por enorgullecerse de sí mismo, decir, yo soy el mejor, como yo no hay nadie, y de aquí nadie me saca, y el que quiera sacarme
pues voy a demostrar que yo soy más poderoso, más fuerte, más inteligente, más astuto que cualquier otro. Y hace lo que sea, inclusive rompiendo sus propios principios originales, inclusive desbaratando sus palabras expresadas en anteriores tiempos, solamente con el fin de permanecer en los primeros sitios. Vale todo. Lo importante es que yo me muestre como el mejor. Y eso a veces sucede que en algunos países se vive. Y no solamente a nivel de países, esto puede suceder a nivel de la iglesia. Cuando estudiamos las 7 iglesias en el Apocalipsis, ¿os acordáis de que dice que Dios aborrece a los nicolaítas? Pues los nicolaítas tenían ese pensamiento de estructurar todo, de crear un jefe, el mayor jefe, el otro jefe, ¿no? Una iglesia totalmente estructurada, donde uno es mayor que otro. Pero lo que aquí Jesús nos está llamando, nos está diciendo, vosotros sois hermanos. Nadie es mayor uno que otro. Lo que debéis hacer es que cada uno más bien intente buscar ser siervo del otro. Serviros unos a otros. Y Jesús le dice, nos habla de servir. No nos habla de buscar ser el primero, no nos habla de buscar ser servido, no nos habla de buscar que seamos honrados y apreciados y glorificados en esta tierra, porque la gloria que Él nos promete es la que nos va a dar, y no hay gloria terrenal que se compare con la gloria que Dios nos quiere dar. Yo quiero hablarles de una historia que leí en una ocasión, de fábulas y enseñanzas hace muchos años, y me acordé de ella y hablaba sobre esta actitud. Dice que la historia dice así, que un día había un león que un día se amaneció así, bueno, dijo, yo soy el más hermoso, el más grande, el más bello, se miró al espejo, qué hermoso eres, león, ¿no? Y así que se fue donde el mono, y le agarró al mono, y le dijo, mono, ¿quién es el mejor en esta tierra? Y el pobre mono, con miedo y todo, dijo, Señor, eres tú, el león, el mejor, el más grande. Y así que se fue luego donde la jirafa. Y agarró y le clavó los dientes, las fauces, en el cuello de la jirafa y le dijo, jirafa, ¿quién es el mejor aquí? Y le dijo, Señor, eres tú, pero suéltame, por favor. Iba tan envanecido el león que llegó y vio un elefante. Y entonces se fue donde el elefante y cuando le quiso morder, clavar las fauces al elefante, el elefante empezó a darle de patadas y pisotearlo, ponérsele encima y todo. Y entonces el león le dice, déjame, mira, si tú no sabes quién es el mejor en esta tierra, no te pongas así, porque no lo sepas. Es una lección de que a veces nuestro propio envanecimiento en la vida nos da una gran lección. Es decir, ¿os acordáis lo que la Biblia nos habla? La siembra y la cosecha, ¿verdad? Que nosotros sembramos en algún momento, vamos a cosechar. Así que este león recibió una lección, pero aún así, habiendo llevado una paliza del elefante, no quiso reconocer y ser humilde que el elefante era el mejor, más fuerte que él. Así que uno de los pecados más grandes en el reino es la soberbia. La soberbia nos habla en el Salmo 59:12, dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. El soberbio, como os dije, hace todo. Puede mentir, puede proferir lo que sea,
La cuestión es demostrar que Él siempre es el mejor, que Él tiene la razón, que Él sabe más que otros. En Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Un mal camino, la Biblia nos habla de que un mal camino es la soberbia y la arrogancia. Es lo que Jesús estaba viendo precisamente en este grupo de gobernantes, los fariseos, en su tiempo. Había una arrogancia tal, llevaban los mejores vestidos, y pobre de aquel que se encuentre medio sucio y que le tocase, vamos, ese momento te armaba lo que sea porque le habías contaminado, lo habías vuelto inmundo. Pero vemos a un Jesús que recibe a una prostituta, le perdona, que se va donde el cobrador de impuestos, a su casa, que se va con la gente que realmente esas personas rechazaban porque implicaba contaminarse, implicaba hacer que su prestigio se volviera o se fuera para abajo. La soberbia, esa manera de obrar por la cual la gente se siente más que otros, y no debería ser así. Incluso haciendo el bien, hay gente que se siente de una manera, podríamos decir, con cierta soberbia. Yo he conocido mucha gente que ayuda, por ejemplo, a diferentes organizaciones, Cruz Roja, Aldea SOS, pero yo no estoy en contra que lo den. Está bien, muy bien, me parece muy bien. Pero a veces la actitud con que lo damos es una actitud llena de soberbia. Es como decir, yo tengo mucho, yo puedo ayudar. No se trata de sentirnos en esa actitud, porque incluso lo hablan en sus reuniones, que yo ayudo a tal, que yo ayudo aquí, yo ayudo allí, poniéndole luces a sus actos, cuando realmente las palabras de Jesús nos está diciendo: mira, cuando hagas bien algo, que tu mano izquierda no se entere lo que hace la derecha. No tienes por qué estar haciendo todo eso, porque eso ya cae en la soberbia. Yo ayudo más que tú. La soberbia es una de las causas por las cuales Satanás peca la primera vez y desobedece. Porque la soberbia dice en sí, la soberbia lo que dice es: yo puedo hacerlo mejor que Dios. Y aquí yo quiero entrar precisamente al punto en que a veces, cuando nosotros podemos creer en Cristo, podemos ir a la iglesia, pero si nuestra vida y nuestro diario vivir es, bueno, en mi trabajo Dios no se mete, en mi trabajo yo sé lo que hago, tengo muchos años de experiencia, en mis cosas, en mi familia, en mi casa, en estas cosas yo sé hacerlas mejor que Dios. Eso es soberbia. No sé, a ver, aquí creo que la mayoría, hay algunos jóvenes que todavía no han sido padres, pero la mayoría han sido padres, y algunos no tan jóvenes también que no han sido padres todavía. Dios les dé la fortuna de ser padres. Pero vemos que cuando somos padres, nadie nos ha enseñado, nos ha hecho pasar un curso, ¿verdad? Cómo ser papás, cómo educarlos cuando recién nacen,
cómo cuidarlos, cómo educarlos cuando empiezan a caminar, cuando van al cole. Aprendemos a ser papás en el día a día. Cometemos errores, tenemos nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Pero si realmente nosotros nos dejáramos guiar por Dios, ya esto voy porque yo os hablo mucho de la comunión y la convivencia con el Espíritu Santo. Hay cosas que realmente nos pueden sobrepasar y en algún momento nosotros, si queremos educar a nuestros hijos de la mejor manera, tenemos que ir al Padre y decirle: tú eres el Padre perfecto. Yo sé que como tú no hay nadie que me pueda enseñar en esta situación. Tú me puedes guiar. Cómo contestar a ciertas preguntas de los niños, cómo actuar o responder o reaccionar a ciertas actitudes de mis hijos, para que no me equivoque. Pero a veces obramos de una manera en que no metemos a Dios en esto. Y a veces eso sucede cuando un hijo hace, por decir, una trastada y nos se enfada. Y damos lugar a que nuestro enfado canalice en una reacción que quizás puede ser dañina o puede incluso romper la misma ley cuando hablamos de violencia, o en una pareja, en un matrimonio, en las relaciones que se dan. Pensamos que tenemos la razón. Y saben, los conflictos que vienen en los matrimonios muchas veces es porque cada uno piensa que tiene la razón. Y nos cuesta encontrar un punto de encuentro, de convergencia, donde podamos llevar las cosas adelante. Y lo único que creamos es un conflicto. Y no solamente en parejas, no solamente padres e hijos, también dentro de la iglesia. Cuando damos lugar mayormente a nuestro propio criterio, a nuestra propia opinión, empezamos a entrar en conflicto. Hay iglesias que entran en conflicto. ¿Por qué? Porque cada uno piensa que tiene su verdad, cuando la verdad está aquí. La soberbia, el mayor de los pecados por el cual Satanás cae. Y nos habla en Isaías 14, versículos 12 y 13, donde dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Satanás estaba diciendo: mira, Dios, yo no estoy de acuerdo con estas cosas, de la manera en que tú gobiernas. Yo creo que lo puedo hacer mejor. Yo creo que puedo gobernar mejor tu creación. Y entonces Satanás, lo próximo que viene a la soberbia es la rebelión. Satanás empieza a levantar a otros y se rebela delante de Dios. La soberbia trae mucha destrucción, no solamente en el entorno en que estás. La soberbia puede traer destrucción. Yo solamente miren actualidades políticas de algunos países, donde como un hombre empecinado a veces se agarra tan fuertemente del sillón presidencial y no quiere salir para nada, aunque el pueblo se esté muriendo de hambre. Eso es soberbia. No le importa destruir todo lo demás, pero él quiere ser el primero. Él se cree el mejor.
Él piensa que sin Él las cosas van a ir peor. Eso es soberbia. La soberbia es algo que nos aleja de Dios. La soberbia, como os dije, conduce a la rebelión. La soberbia nos hace llevar llenos de orgullo nuestros propios planes a cabo. Nos pone en conflicto con el plan de Dios. La soberbia es aquella actitud cuando alguien te comparte el Evangelio y te dice, recibe a Jesús. Y tú respondes, no. Eso es soberbia. Porque le estás diciendo, Dios no tiene me va a ayudar en nada ni me va a arreglar. Yo soy el que tengo que ver mi vida, yo elijo. Cuando Dios realmente a través de un hermano, a través de quien sea, te está haciendo la invitación, es Dios directamente que te está haciendo la invitación. Dios te hace esa invitación de decir, ven, acógete a mi nuevo pacto, ven conmigo, yo te quiero dar vida eterna, yo te quiero limpiar con la sangre de mi Hijo todas tus inmundicias y que puedas tener lugar y derecho a la vida eterna. Pero el soberbio puede seguir arrastrándose, pero no da su brazo a torcer. Puede matar a todos los que están alrededor suyo, pero no da su brazo a torcer. Y solo piensa en la destrucción. Por eso Jesús, cuando habla de Satanás, se refiere a él como aquel que solo viene a matar, a robar y a destruir. Eso es lo que quiere Satanás. Y mientras no recibimos a Jesús, estamos en las manos de él. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando y viviendo estas circunstancias que no quiero, que me duelen, que me entristecen, que me acongojan, que me angustian? Porque Satanás solamente vino a robar, a matar y a destruir. Él no va a buscar tu bien. Y cuando te hacen la invitación y te dicen, recibe a Jesús, que Jesús es tu Salvador, eso significa que Él te va a salvar del hoyo en que estás, te va a sacar y te va a levantar y te va a restaurar. Pero como somos soberbios, no le queremos recibir porque no nos queremos doblegar ante Él y decir, yo soy tu siervo, me acojo a tus planes, tú eres a partir de ahora mi Señor y mi vida va a ser conforme tú me digas. ¿Quién te va a decir cómo debes conducir tu vida? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. No hay manera, otra cosa, que no hay manera de mantenerse neutral en el reino de Dios. Cuando tú respondes y dices, bueno, lo voy a hacer más adelante, todavía no es tiempo, creo que no estoy preparado, es que no sé si voy a cumplir, eso es como querer ser tibio, ¿verdad? Neutral, al medio, ni con Dios, ni sin Dios. Creo en Dios, pero no recibo a Jesús. Eso es querer ser neutral. Pero la verdad es que no hay manera en el reino de mantenerse en una actitud neutral. O eres de Jesús, o eres de Dios, o no lo eres. Una de las dos. Y la palabra nos habla, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo dice Dios en su palabra. Es decir, aquella gente que dice, creo en Dios, pero quiere mantenerse neutral. No obra conforme a Dios, no se somete a Dios. Los soberbios se ponen contra Dios porque no han rendido sus vidas poniéndolas al servicio de su causa. ¿Cuál es la causa de Dios? La causa del Señor es salvar a todos los que se han perdido. Y nuestra vida tiene que rendirse. ¿Os acordáis que cuando nosotros recibimos a Jesús, una de las cosas que Jesús manda a sus discípulos es ir y predicar el Evangelio a toda criatura?
Pero cuando nosotros queremos vivir una vida religiosa, solamente asistiendo a las iglesias, quizás sirviendo y atendiendo y en un ministerio o en otro ministerio, pero verdaderamente no llevamos nuestra vida a su causa, Él quiere salvar las vidas de todos los seres humanos, las almas de todos los seres humanos. Esa es su causa. Por eso vino Jesús, a rescatar lo que se había perdido. Tu vida estaba perdida, mi vida estaba perdida, y vino a rescatar. Y luego, ¿para qué? Para usarnos como los medios, los canales por los cuales Él siga rescatando vidas. La vida de nuestro hijo, de nuestros padres, de nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo. Dios nos da oportunidades para que podamos compartir. A veces viene una persona y nos cuenta su historia, su triste vida, pero no es para que le digamos, ay, qué pena, me compadezco de ti. Dios nos está dando la oportunidad precisamente para que nosotros le compartamos el Evangelio, para que nosotros también seamos esos canales que Dios usa y nos sometamos a su voluntad. Y esas personas también puedan ser libradas de aquello que les aqueja, porque ellas son esclavas de aquel que solo quiere robar, matar y destruir sus vidas. En cambio, Dios quiere darte vida y vida en abundancia. La soberbia es lo que da lugar a sentimientos de autosuficiencia. A veces no estamos dispuestos a aprender de Dios. A veces no estamos dispuestos a aprender de otras personas. En una ocasión, fui a visitar a una hermana y resulta que ese domingo que había pasado, pues compartió la palabra un joven. Y esta hermana dice, es que yo no puedo comprender lo que pasa en la iglesia. ¿Por qué el pastor no predica? ¿Por qué tiene que mandar a un joven que no sabe nada a que predique la palabra? Hermanos, no nos olvidemos que Dios usa a quien quiere. A veces podemos conocer personas que vienen a la iglesia, se convierten, quizás tienen muchas dificultades o limitaciones, sea a nivel físico, psicológico, pero un día de esos, Él viene y te habla algo y está lleno de sabiduría para tu vida. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a desechar? Este no sabe nada, lo que me has dicho no tiene valor. No. Mira, que cuando Dios se propone a salvar tu vida, y no hay nadie quien te declare las palabras de vida, mira, Dios puede usar todo lo que hay en torno a ti. Un día puedes levantarte y mirar un amanecer y de pronto descubres la grandeza de la creación, la majestad de Dios, el poder de Dios, y Dios te habla de una manera única. Dios tiene, pero la fundamental forma que Dios quiere transmitir su evangelio de salvación es a través de ti y de mí. Y para eso quiere Jesús que tengamos esa actitud de un niño. En Mateo 18, 2 y 3, cuando Jesús recibe a un niño, y les dice a todos, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Un niño, ¿qué es un niño? Para un niño su papá es todo, sus padres son todo, lo saben todo, lo conocen todo, aunque no lo conozcan todo, pero para él sí. Para él no conoce muchas cosas, él lo tiene bien claro, que tiene muchas cosas que aprender, va descubriendo cosas cada día. Y
tiene esa actitud, es como una esponja, va recibiendo, aprendiendo. Esa es la actitud de un niño. Él sabe, a veces ha pasado en la iglesia, de que alguien viene y dice, bueno, yo tengo un doctorado en esto, 2 doctorados en esto, pero estoy pasando una situación que no sé cómo manejarla. Y viene donde un anciano de la iglesia, que ese anciano quizás es un hermano que tiene su trabajo, un simple agricultor, pero que Dios lo ha puesto ahí como anciano. No porque sepa mucho, sino porque él sabe rendirse y humillarse delante de Dios. Y a veces esta persona dice, anciano, mira, estoy pasando esto, y le cuenta su historia. Y el anciano le da un consejo conforme la inspiración del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero luego este hombre se pone a pensar y dice, pero ¿quién es este? Este es un simple agricultor, ¿qué me va a enseñar a mí? Esa es la actitud de soberbia. No somos como un niño. No tenemos ese sentido de que Dios puede usar cualquier persona en su infinito amor para hablarnos. Quizá nuestra propia soberbia nos está impidiendo oír la voz de Dios, y por eso no tenemos, aunque pedimos y clamamos a Dios, pero no hay una actitud de recepción del consejo de Dios. Las bendiciones de Dios son para aquellos que las imploran y que están prestos a oír las enseñanzas del Padre. Y lo contrario a la soberbia es la humildad. La humildad es una virtud, ¿vale? Es aquel que ha concebido que tiene sus propias limitaciones, que tiene sus propias debilidades y actúa y obra en consecuencia. Es decir, yo no soy perfecto en todo. Conoceré algo más en otras cosas. A mí siempre me ha gustado la mecánica. De jovencito mi hermano compraba motocicletas, yo lo desmontaba todo el motor, lo limpiaba entero, ese era limpiar entero. El interior del motor lo volvía a montar y ya me sentía que tenía una motocicleta nueva. Pero aún así, con los motores, por mucho que me anime a hacer las cosas, a veces siento que no me lo sé todo y busco consejo en alguien que veo que tiene más conocimiento que yo o más experiencia que yo. Y yo te digo, ¿quién es el que tiene más experiencia sobre lo que es la vida? Si se te arruina un lavarropas, ¿a quién vas a acudir? ¿Al técnico o al vecino? ¿Quién es mejor? Se supone que el técnico, ¿verdad? El vecino te va a decir, oye, yo creo que el técnico, si es técnico, te va a decir, mira, lo que sucede es esto, el problema es esto. ¿Quién más sabe sobre la vida, sobre la creación, sobre las relaciones? Es Dios. Él sabe cómo nos ha hecho. Él sabe cómo, podría decir, cómo nos ha configurado todo nuestro sistema, que el ser humano todavía sigue aprendiendo cómo funciona el ser humano. Hasta no hace muchos años, por ejemplo, se ha descubierto lo del ADN, que ha sido un avance y una ayuda importante para la ciencia, para la salud. Pero Dios sabe absolutamente cada una de las cosas. Y
Yo cuando hablo de estas cosas del avance de la ciencia, también hay una actitud de soberbia en el ser humano cuando piensa que está avanzando tanto la ciencia, piensa que eso proviene de él mismo, del ser humano mismo, de su capacidad, de su estudio de cada una de estas áreas y cosas. Pero en realidad lo que yo siento siempre en el espíritu es que como Dios es conocedor de cada una de estas cosas, Él las va revelando a quien quiere en su debido momento y a su debido tiempo, y lo que Dios da a X persona o científico como un descubrimiento, eso para Dios ya es viejo conocido. Simplemente le ha dado la revelación. La revelación no es solamente para los que están en Cristo. Hay ese otro tipo de revelación para los seres humanos. Porque una de las cosas que Jesús habla de los tiempos finales es que la ciencia, dice, la ciencia avanzará. Es algo que se tiene que cumplir. ¿Y cómo va a avanzar? Pues Dios mismo les va revelando a ciertos hombres ciertos conocimientos. ¿Para qué? Para que su palabra se cumpla. Dios tiene una soberanía total sobre nuestra historia y es algo que a veces no queremos admitir. Dios sabe lo que nos va a pasar. Entonces sí sabe lo que me va a pasar. Hay gente que se equivoca porque quiere saber lo que va a pasar más adelante con su vida y va a donde el adivino. Que eso Dios lo aborrece. Si alguno hemos tenido este tipo de experiencias con hechiceros, con adivinos, yo te digo, hermano, hermana, no te olvides ponerte a cuentas en estas cosas con Dios, porque es importante. No dejes, eso pasó, no. Pídele puntualmente perdón a Dios sobre estas cosas. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos está hablando de que como una familia debemos estar unidos unos a otros, considerando que unos saben más que otros en otras áreas, que unos pueden recibir revelación en determinados momentos por una razón determinada de parte de Dios. Pero todos estamos capacitados para ser usados por Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más anciano. Todos. Por eso en Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay gente que se aferra al poder, ¿verdad? Se agarra y no quiere soltar. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndoles obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Piensa siempre en tu familia, en tus amigos, mantente cerca de ellos y cuida las relaciones con ellos. Con aquellos que son cercanos, intenta siempre estar en comunicación. A veces puede ser que no hayamos tenido unos padres excelentes como nuestras expectativas. Habrán tenido sus errores, no habrán sido los perfectos, pero parte de la humildad es que no perdamos esa comunicación y ese contacto. Porque ellos han sido usados de parte de Dios para que tú tengas esta vida que estás viviendo. Debemos estar siempre dispuestos a aprender de aquellos que tienen más experiencia que uno mismo.
Entender que otro puede saber más que uno en determinadas áreas. Uno no lo tiene que saber todo. No nos da la capacidad. Los más grandes en algún momento tuvieron que empezar desde abajo. Eso debemos entender. A veces nosotros vemos a alguien, conocemos a alguien. Afortunadamente puede ser un ser humano que tiene la mejor casa, el mejor coche, en fin. Y nosotros aspiramos a alcanzar eso. Pero aspiramos de una manera equivocada. ¿Y saben qué hacemos? Que recibimos nuestro primer sueldo y el primer contrato indefinido y nos embarcamos en una deuda y nos compramos un Ferrari como él tiene el otro. Directamente queremos disfrutar de los beneficios sin antes haber pasado el trabajo que lleva a veces para poder disfrutar de los beneficios. Y esto es en todo, en el reino de Dios también. ¿Quieres tener gloria? ¿Quieres tener corona de parte en el reino? También tienes que tomar sacrificios. A veces vas a tener que disponer tu tiempo para predicar a alguien. A veces que vas a tener que dejar de ganar o hacer un negocio porque en ese mismo tiempo, en esa misma hora, tienes que compartir el Evangelio. Prioridades. ¿Dónde estás invirtiendo? ¿En esta vida? En el reino venidero. Agradece que tienes desde el principio lo que tienes desde el principio, por muy poco que sea, por muy humilde que sea, agradécelo. Cuando tú te tomas un café en la mañana y puedes estar viviendo un momento o puedes vivir un momento de quizás es lo único que te puedes tomar, porque no tienes para más. Yo he conocido lugares donde saben que el café de la mañana en realidad es la segunda pasada de café. Que el café que hicieron el día anterior lo colaron y guardaron para hacer el café del día siguiente. Y me han invitado de ese café que ya prácticamente no sabe a mucho. Pero hay en la vida y en el mundo este tipo de situaciones. Y por eso debemos ser agradecidos hasta con lo pequeño. Hasta con lo pequeño, con las cosas mínimas. Agradeciendo el café de la mañana a Dios por ese café. O la comida, aunque sea muy modesta. Quizás no estarás comiendo caviar o langosta. Pero fue, ¿eh? Qué asco. Pero puedes estar comiendo algo sencillo y simple, pero es para dar gracias a Dios. Acepta que no eres el mejor de todos, que siempre habrá alguien que sabe más en algo que tú. Eso es vivir. A veces ha ocurrido en la iglesia de que la gente desprecia a alguien que es del mundo, pecador, como despreciaban los fariseos a los samaritanos, impíos, samaritanos. No, eso no es humildad, eso es soberbia. Ten presente que todos necesitamos ayuda, todos, tú y otros, en algún momento de la vida necesitamos algún tipo de ayuda. Yo he conocido personas que no son capaces de pedir un favor, sabiendo que lo necesitan y que se les puede hacer el favor, pero no lo hacen. No lo hacen. Debemos aprender a ser humildes. Un poco de humildad puede hacer diferencia en muchas de tus decisiones. Puede llevarte al éxito o al fracaso. Pero fundamentalmente, lo primero para ser humildes es rendir nuestra vida
a Jesucristo. Esa es la lucha que tiene en principio todo ser humano. Cuando se le presenta el Evangelio, para que sea él sometido y diga, recibo a Jesús, yo voy a ser su siervo. Eso es lo que está costando y cada vez más costará, pero es lo que la palabra nos enseña. Gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra, Señor, los beneficios de la humildad. Tú mismo dijiste, Señor, aprendan de mí, como soy yo, manso y humilde. Queremos, Señor, que tu persona, que nosotros seamos tu reflejo, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos perfeccione, Señor, en este caminar. No vamos camino a la muerte, sino vamos camino a tu casa, Señor. Vamos camino, Señor, a la gloria de tu casa. Y para eso, Señor, queremos prepararnos. Para eso queremos hacer, Señor, todo lo necesario que tú nos mandes, que tú nos indiques por medio de tu Santo Espíritu, Señor. En esta mañana, Señor, queremos pedirte por aquellos países, Señor, que tienen gobiernos dictatoriales, donde los líderes, Señor, se consideran los mejores y los únicos, y que consideran que en sus manos está la solución de todo. Con la soberbia que obran, con la soberbia que actúan, Señor, traen daño a esos países y a esas naciones. Perdónalos, Señor, a ellos y ten misericordia, Señor, de los pueblos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu presencia, por la presencia de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.